¿Listos? Vamos a empezar, chicos. Hola, hola, buenos días. Ya, silencio, vamos a empezar. Empezamos el caso clínico. ¿Nos puedes leer, por favor? Prende tu micrófono y voy a apagar el mío. Ah, ya. No, entonces léelo así, no importa, en casa que te sigan. Ok. Bueno. Ya. Femenino de 32 años de edad acude a consulta por no poder respirar bien, tos seca persistente, dolor torácico. Duración de los síntomas 2 años, pero han aumentado en intensidad y frecuencia. Acudió a varios médicos, le han dado diferentes tratamientos. Hace un mes recibió paracetamol, ceftriaxona por 5 días y no hay mejoría. Al interrogatorio dirigido refiere congestión nasal ocasional, además de uso de salbutamol inhalado con mejoría parcial. Ningún tratamiento usado por largo plazo. A la exploración física está consciente, neurológicamente íntegra, narinas permeables, mucosa nasal levemente pálida, sin hipertrofia de cornetes, precordio rítmico sin soplos, no ruidos agregados, pulmonar con sibilancias respiratorias bilaterales diseminadas, no estertores, saturación de oxígeno del 92%, abdomen asignológico, extremidades sin edema, LLC2. Si me escuchan en casa, perdón. Bueno, continuamos. Acuérdense, estas tres cosas en verde necesitan aprendérselas y ya con eso saben lo que es el asma, una obstrucción variable del flujo aéreo, hipersensibilidad de las vías respiratorias y una inflamación celular. Y como muchas enfermedades, pues se va a dar el asma por una interacción compleja entre diferentes exposiciones ambientales y obviamente unas predisposiciones genéticas que ya están ahí subyacentes. Cuando el asma se da en la infancia, resulta que hay muchas exposiciones importantes que van a ocurrir desde el desarrollo fetal hasta la vida postnatal, y esto nos va a condicionar el asma. Estas consecuencias, o el tipo de asma, o la gravedad del asma, o la respuesta al tratamiento, se van a estar dado por la etapa del desarrollo en la que se empieza a producir las alteraciones en el sistema inmunológico y respiratorio. Entonces vamos a tener que muchas de las características fenotípicas nos ocurren por respuestas desadaptativas que se presentan, por lo tanto se considera que el asma es una enfermedad del desarrollo, pero por el contrario, el asma cuando ya tiene sus manifestaciones
sus primeras manifestaciones durante la vida adulta, a menudo no se va a asociar con alergias y es más heterogéneo en relación a los mecanismos inflamatorios. Es decir, si el asma te da de adulto, es menos probable que sea por alergias, más no imposible. Aquí sí habrá que checar todo el contexto del paciente, si alguien más en casa tiene lo mismo, si alguien más en casa está teniendo algún tipo de alergia diferente, ya sea rinitis, ya sea dermatitis atópica, y un adulto empieza, pues a lo mejor ahí sí es por asma, pero lo común, ahí sí es por alergia, perdón, pero lo común es que no sea así. Entonces existen diferentes procesos que nos van a llevar a las manifestaciones clínicas y fisiológicas o fisiopatológicas que nosotros vamos a ver en el asma. Existe una inflamación de las vías respiratorias, entonces los mecanismos de lesión y reparación, a lo que llamamos remodelación, es un concepto muy importante cuando hablamos de asma, la remodelación. Aquí nos ocurren estos procesos que van a ser críticos en el desarrollo de la enfermedad. Luego, el hecho de que tengamos irritantes, alérgenos, contaminantes del aire, las infecciones virales, las exposiciones ocupacionales, todo esto se va sumando para darnos el fenotipo, las manifestaciones clínicas y la fisiopatología de la enfermedad. También tenemos una inflamación multicelular, sensibilidad bronquial, aumento en la secreción de moco y aumento variable del flujo aéreo. Es decir, es un caminito y cada quien contribuye con diferentes proporciones a que se desarrolle la enfermedad. Entonces, acuérdense que ya vimos la epidemiología en general. Aquí solamente vamos a hacer un recordatorio que es más prevalente en mujeres que en hombres, en una proporción de 10.4 a 6.2. También vimos que es más común en los que se encuentran debajo de la línea de pobreza. En estas personas se manifiesta hasta 11.8% de los pacientes. Aquellos que tienen una minoría étnica racial, también vimos que son más propensos a padecer asma. Vimos que Puerto Rico se encuentra la mayor prevalencia, es decir, en afrohispanos, y a pesar de que hay ahorita una amplia gama de tratamientos, nos encontramos con que muchos de los pacientes con el diagnóstico han tenido ataques recientes, lo que nos habla de que el asma no está bien controlado. Esta se va a considerar clásicamente como una enfermedad que empieza en la juventud o en la niñez. También puede manifestarse a cualquier edad. Esto es una situación que todos ustedes deben tener bien presente, que no porque sea un paciente de 40 años, de 50 años, no puede tener el diagnóstico de asma. De hecho, el caso clínico que leímos hace rato, pues tenía 32 años la paciente y 2 años de evolución de la sintomatología. Resulta que la tasa de diagnóstico para los mayores de 65 años es del 3.1 por año. Y si lo comparamos para los que se da entre 18 y 34 años es del 4.0. A veces se nos olvida que los adultos mayores también pueden tener enfermedades que son comunes en otras edades y los pasamos desapercibidos. Entonces aquí sí es importante que ustedes sepan que si un paciente adulto mayor se presenta con tos crónica, entre sus diagnósticos diferenciales debe estar el asma. No importa que tenga 70 años, no importa que tenga 80 años, también puede tener asma. Este mapa igual lo vimos cuando checamos la prevalencia del asma. Acuérdense que hay un estudio, una cohorte muy amplia de muchos años ya de estudio, que es la ISAC o ISAC, y nos sacaron aquí estos datos. El mapa, acuérdense, en Europa, que tiene gran proporción de estrellitas, son la prevalencia mayor al 9%. Si se fijan en Europa y si luego nos vamos acá a América Latina, también tienen varios países con las estrellitas, que dijimos que Puerto Rico era el que tenía mayor prevalencia. Si ubicamos a México, México está con puntito y el puntito son los países que tienen una prevalencia del 6 al 9%. Acuérdense, en México la prevalencia de asma en números cerrados, 6%.
¿sí? Y menor a 3%, pues son los cuadritos en blanco que ven acá. Y bueno, hablando de la patogénesis del asma, vamos a empezar mostrando esta imagen que van a ver a continuación, que no se ha cambiado. No sé por qué. Yo ya le cambié. Ya, ahí está. Entonces, si vemos la imagen de frente, del lado izquierdo, tenemos un sujeto sano, sin asma, es una biopsia de una mucosa bronquial. Entonces podemos ver cómo está bien diferenciado. Está bien diferenciado el epitelio, está bien diferenciada y de un grosor adecuado la lámina subepitelial. Se trabó mi pluma, ¿verdad? La imagen delgadita que ven en azul agua, esa es la lámina reticular subepitelial. Déjenme ver si puedo. Que va como muy desfasado. Vamos a ver si se pone, espera. Vemos la constitución del epitelio, vemos la constitución de la matriz, cómo está acomodada en todo el campo de las vías respiratorias, cómo están las células musculares lisas, muy en una proporción pequeña. En cambio, si nos vamos a un sujeto con asma, desde que ustedes ven el epitelio, pues ya cambió, ¿no? Acá tiene una forma un poco más cilíndrica en el sujeto sano, y en el sujeto con asma hay una metaplasia de esta mucosa epitelial y hay un aumento de las glándulas submucosas. Si ustedes comparan la lámina reticular subepitelial, que es la línea verde-azul o azul-agua, digo verde-agua, que está debajo del epitelio, van a ver cómo el grosor entre una y otra pues es incluso de más del doble de gruesa, y son los cambios que se empiezan a producir en los pacientes asmáticos. Vemos ahora cómo hay un aumento de los microvasos cercanos a esta lámina reticular. Si ustedes se fijan en la imagen izquierda, no hay tantos vasos sanguíneos como en la imagen derecha. Ustedes ven las fibras de colágena, todas estas azules, estas cosas azules delgaditas, cómo están mucho más abundantes en el sujeto con asma, y cómo hay un montón de células de músculo liso. Entonces, todas estas alteraciones son las que van a provocar esta obstrucción variable al flujo aéreo. Ya tienen unas vías respiratorias que están llenas de cosas, están llenas de glándulas, están llenas de moco, por lo tanto, están llenas de... El músculo liso está todo engrosado, y por esto se vienen a dar las alteraciones que conocemos. Y bueno, en cuanto a la inflamación celular, pues como les decía, el aumento de esta capa subepitelial, cuando se hace más gruesa, se va a deber a un aumento de la mayoría de los compartimentos del tejido, como el edema inflamatorio nos va a ocasionar este grosor de la lámina, atrapamiento de agua por los proteoglicanos, de componentes de la matriz extracelular. Como les decía, va a haber la hiperplasia y la hipertrofia de las células caliciformes, y entonces viene la inflamación de tipo TH2, que dijimos que cuáles interleucinas son las más involucradas en la respuesta TH2, Caro. Ay, perdón, Caro, ¿y tú? Valeria. ¿Cómo? Valeria. Perdón, Valeria. ¿Cuáles son las células involucradas, las citocinas más específicas de la respuesta TH2? ¿O alguien de aquí que nos quiera recordar? A ver, Fernando. ¿Y qué más? No, andamos mal.
A ver, Caro. 4, ¿qué más? Son 3. Y 13. 4, 5, 9 y 13. Estas que mencionaron, la 33 y la 25, que decía Fernando, también tienen un papel, pero no solo en la TH2, sino en la respuesta alérgica en general, pero más específicas 4, 5, 9 y 13. Entonces, esto nos da la respuesta al estrés epitelial y la lesión del tejido a través de factores de crecimiento. Hay múltiples factores de crecimiento que va a haber aquí, como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento endotelial vascular. Y bueno, cuando ya tenemos una nueva formación de vasos, como veíamos que había muchos más vasos sanguíneos en el epitelio, en el tejido asmático, pues estos nos ayudan para transportar las células inflamatorias y para perpetuar el edema. La mayoría de las células que vamos a tener son los eosinófilos. En los diferentes subtipos, que ahorita vamos a ver los subfenotipos de asma, también va a haber ahí no solo eosinófilos, sino va a haber más neutrófilos, células mononucleares y monocitos en grados variables. Pero el asma típica o el asma clásica que conocemos tiene mayor cantidad de eosinófilos. En el daño epitelial que vimos en estas imágenes del principio, acuérdense que les dije que había una alteración desde el epitelio y vemos cómo hay una separación de las células columnares del epitelio, que incluso pues ya no son columnares, ¿no? Son más planas este epitelio. Se desprende en las vías aéreas conductoras y cuando vemos que hay una enfermedad más grave, porque hay diferentes grados de asma, pues hay una proliferación celular, como les decía, que contribuye a la remodelación. Este concepto de remodelación muy importante. Y bueno, las fibras de colágeno tipo 1, 2 y 5 y la fibronectina van a ser los principales constituyentes de este engrosamiento de la capa reticular. En especial la colágena 2 y colágena 5. Este colágeno a su vez va a ser producido por los miofibroblastos, pero el epitelio per se, recuerden que es una fuente potente de factores de crecimiento. ¿Sí se acuerdan que veíamos en alguna clase cómo el epitelio por sí mismo secreta sustancias que ayudan a la respuesta alérgica? En este caso la interleucina 25, 33, la lipoproteína estromal química, todas estas. Entonces el epitelio por sí solito, acuérdense que es capaz de tener su propio proceso alérgico e inflamatorio. Y en este caso de asma también vemos que por sí mismo el epitelio es capaz de producir diferentes factores de crecimiento, como la periostina, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el receptor del factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento del tejido conectivo derivado del epitelio. ¿Cómo se engrosa la membrana basal subepitelial? Esa membrana que tanto les estoy diciendo, la verde agua, pues hay una acumulación de mastocitos, eosinófilos y células T cerca de esta lámina. Aquí también hay una abundante concentración de miofibroblastos, entonces esto estimula, acuérdense, la secreción de diferentes de diferentes sustancias inflamatorias y se da una comunicación de las señales a través de la pared de las vías respiratorias. Y como vimos, también los fibroblastos se van a extender al resto del parénquima pulmonar. El aumento del músculo liso es otro gran problema en esto del asma, que nos condiciona esta obstrucción al flujo aéreo. Y hay más hiperplasia que hipertrofia. Aquí la hiperplasia se da más en las vías respiratorias grandes y la hipertrofia más en las vías respiratorias pequeñas. Y obviamente cuando tenemos más hipertrofia que hiperplasia, ahí es un asma más grave porque es más difícil controlar a las vías respiratorias, a las vías aéreas pequeñas. Aquí vemos cómo hay diferentes
situaciones que nos dan lugar a la hiperplasia, como los episodios repetidos de una broncoconstricción en un asma no controlado, una pérdida de control inhibitorio que nos da una actividad miogénica sin que nadie se le oponga, entonces una proliferación importante del músculo liso, diferentes citocinas y quimiosinas secretadas. Todo esto nos ayuda a que el músculo liso pues se vaya haciendo mucho más abundante y empiece a obstruir las vías aéreas. Cuando hay una contracción del músculo liso en el lumen de una vía aérea normal, pues esto nos haría que la vía se hiciera más grande para permitir mayor paso de aire ante situaciones necesarias. Pero cuando en una vía aérea ya de por sí inflamada, con músculo liso ahí, todo abundante pegado en la vía aérea, pues obviamente al inflamarse, en lugar de darnos mayor paso para la luz, pues nos puede condicionar una oclusión completa. ¿Cuáles son los orígenes del asma? Hay varias cuestiones que lo van a provocar, como una función pulmonar baja, una hiperreactividad bronquial, que los pacientes ya de por sí tengan mayor susceptibilidad a infecciones y en las vías respiratorias en los primeros años de vida, una maduración inmunológica retardada, una sensibilización alérgica, remodelación de las vías respiratorias y deterioro en la función pulmonar. Todo esto pues nos condiciona que haya este problema. Cuando vimos los factores de riesgo para asma, vimos este esquema donde vimos este concepto de la unidad trófica epitelial mesenquimatosa, que es esta parte que vemos al centro de la imagen, donde se ve el epitelio de las vías respiratorias, cómo va cambiando de acuerdo a las diferentes interacciones que hay entre los genes, entre los alérgenos y otros factores ambientales como virus, como la contaminación, como la exposición al humo del tabaco, y cómo nos va condicionando que esta unidad trófica epitelial mesenquimatosa sea la que se va modificando, ya sea hacia una asma leve, hacia una asma moderada o severa, dependiendo de qué tanto tenga susceptibilidad el paciente y de qué tanta exposición esté habiendo. Este esquema también vimos que había influencias desde antes de nacer para que los pacientes lleguen a presentar asma. Vimos que puede haber sabemos aquí que puede haber una disminución del crecimiento en las vías aéreas y una disminución del crecimiento somático en general, dado por igual la contaminación ambiental, los químicos a los que está expuesto la madre durante el embarazo, la exposición a humo de tabaco, que la mamá sea fumadora, alcoholismo materno, que haya una desnutrición en el embarazo, pues todo esto nos condiciona que haya una función pulmonar baja al nacer. Y si vimos, de los principales componentes u orígenes del asma era una función pulmonar baja al nacimiento. Luego, cuando hablamos de factores de riesgo para las enfermedades alérgicas, en especial en el asma, hablamos del rinovirus humano. Acuérdense que por sí solo el rinovirus humano es un factor de riesgo independiente para desarrollar asma. Entonces, a lo largo de la vida de los pacientes desde el nacimiento, se van conjugando diferentes interacciones, como estos que les digo, la función pulmonar baja, el hecho de que tengan infecciones o bronquiolitis de repetición. ¿Se acuerdan que hablamos de bronquiolitis de repetición, que nos daban sibilancias en la infancia? Y que después estos niños se veía que al cabo de los 3 años, pues ya desarrollaban el asma, que se conoce aquí como un asma de inicio temprano, después un asma persistente en la vida adolescente y adulta, y un asma crónica severa más adelante. Entonces, aquí tenemos que las exposiciones ambientales que nos van a condicionar una función pulmonar baja al nacer, y con esto el gran riesgo de que estos niños desarrollen asma, pues es la interacción entre todas estas vías que vemos ahí.
Aquí las principales vías que participan es la baja función pulmonar al nacimiento, las infecciones recurrentes del tracto respiratorio y la sensibilización alérgica. Estas, entre todas, pues nos van a condicionar que haya un aumento o pues sí, una diferenciación mayor de células TH2 y con esto la respuesta alérgica mande. No, ahí no vemos la baja función pulmonar. La baja función pulmonar, pues tenemos que estos bebés tienen una parénquima pulmonar disminuido, que tienen un desarrollo de toda la vía aérea menor, condicionado a lo mejor como los bebés nacen, cuando los bebés nacen prematuros, que tienen todos sus órganos todavía sin desarrollar por completo, acá sí nacen a término, pero sus vías aéreas no están desarrolladas por completo debido a los factores que hubo en la vida prenatal. ¿Sí? Las exposiciones que les decía de la mamá, el humo del tabaco, la contaminación, las infecciones de vías respiratorias, todo esto condicionó a que el bebé no tuviera un desarrollo suficiente y por lo tanto va a tener una baja función pulmonar al nacer. A esto se refiere. De nada. Entonces, si se fijan aquí, dependiendo de la vía que más participe, por ejemplo, si tenemos que las infecciones del tracto respiratorio superior nos condicionan primero las sibilancias y luego ya la inflamación intermitente, esto nos condiciona un riesgo de 4.1 más que la población normal a tener asma. Si además esto se conjuga con una maduración deficiente en el sistema inmunológico, pues el riesgo de asma ya se va hasta 9. Y los niños que tienen una sensibilización atópica desde pronto, con una exposición alérgica a alérgenos, nos concede un riesgo de 2.3%. Entonces, esto es cada una por separado, pero cuando interaccionan estas tres para una baja función pulmonar al nacer, pues claro que el riesgo es más de, pues si lo sumamos aquí por lo menos son 16 veces más, ¿no? Entonces sí es muy probable el desarrollo del asma en estos pacientes. Y en esta imagen vemos cómo en un epitelio, en una vía aérea normal, cuando los rinovirus entran e infectan el tracto respiratorio superior, pues entran a un epitelio normal y ¿qué pasa? Una respuesta normal, es decir, está la producción del interferón beta, está la regulación de proteínas antivirales, se aumenta y con esto se ocasiona la apoptosis y hay una inhibición en la replicación viral, eliminando así las células infectadas. Pero cuando este rinovirus entra a un epitelio asmático o con predisposición a asma o con una subdesarrollo o con una sensibilización previa, pues hay una deficiencia para secretar el interferón beta, se da la supervivencia de las células en lugar de la apoptosis, se favorece la replicación viral y pues hay una muerte de células citopáticas, es decir, del huésped y con esto la liberación de rinovirus y la inflamación que nos lleva a una exacerbación del asma o a un desarrollo del asma, dependiendo si era un paciente ya asmático o que lo va a desarrollar por esta infección de rinovirus. ¿Cómo interactúan los alérgenos con los virus? Los pacientes que ya tienen un asma atópica, es decir, tienen un epitelio o una función en sus vías respiratorias estable, por así decirlo, este organismo de estos pacientes ya sabe que ahí están siempre las respuestas TH2, que ahí están siempre los mastocitos, con su liberación, entre comillas, controlada de histamina. Se presentan algunos episodios de inflamación moderada, como por ejemplo cuando viene la época donde los alérgenos aumentan, pero esto
se logra controlar porque es un ambiente estable, por así decirlo, pero cuando hay una inflamación más importante que perturba este estado, que ya se conoce el paciente atópico, inicia una cascada que nos va a condicionar que haya mayor expresión de receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad, y con esto pues hay mayor reclutamiento y activación local de la mucosa de los efectores TH2 desde los ganglios linfáticos, mediante la migración de estas células dendríticas con sus receptores para IgE de alta afinidad. Y bueno, aquí viene ya la translocación de señales, es decir, del lado derecho, acá lo van a ver, del lado derecho viene el estado estable atópico, ¿sí? Tenemos un epitelio respiratorio donde existe un grado leve a moderado de inflamación. Si ustedes ven, está el alérgeno, están sus receptores que activan a las células TH2 y produce cierta cantidad de citocinas a la que el paciente pues ya está acostumbrado, por así decirlo. Los basófilos ahí andan liberando de vez en cuando sus sustancias tóxicas debido a la exposición, pero cuando viene la interacción de que además en un paciente alérgico entra un virus, como está en el lado izquierdo, se activan las células dendríticas, es decir, expresan mayores cantidades de receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Con esto desencadenan una respuesta TH2 más potente, que se da incluso en los ganglios linfáticos, y migran de diferentes lugares células TH2 para desencadenar la respuesta alérgica y estimular a la médula ósea a que produzca más células que nos ayuden a producir interferón de tipo 1, que nos ayuden a producir más células dendríticas plasmocitoides para que se perpetúe esta respuesta TH2. Entonces, estos son los procesos por los que se explica por qué el asma se va a exacerbar ante los virus. Entonces, en épocas de mayor problemas virales como el invierno, pues los pacientes con asma son más susceptibles a exacerbaciones. Ya vimos por qué. Y bueno, como el principal desencadenante del asma, acuérdense que tenemos este concepto de remodelación de la vía aérea, que ustedes ya vieron qué es. Vemos en esta imagen a mayor detalle todavía cómo, ahorita lo van a ver, cómo está un epitelio sumamente engrosado, sumamente perdido su arquitectura. Si vemos acá abajo, nos señala muy bien cómo en la parte central está lleno de moco, está epitelio fragmentado invadiendo el lumen de la vía respiratoria. Alrededor, cómo está engrosado el músculo liso, cómo está la vasculatura aumentada o neovascularización, neoformación de vasos, y cómo está condicionando el engrosamiento de la vía aérea. Entonces, afortunadamente hay algunos estudios que nos dicen que el grado de engrosamiento no se correlaciona con la severidad del asma, pero esto no está del todo asegurado. De hecho, pues por lógica debería de ser que sí, ¿no? Si está más engrosado, hay un asma más severo, pero en eso están estudiando. Y bueno, cuando se da un tratamiento a largo plazo con corticosteroides inhalados, por eso ustedes van a ver más adelante que es uno de los pilares de tratamiento, vemos que pueden ser efectivos en reducir la fibrosis subepitelial, y este es uno de las formas en que nos ayudan a que estos pacientes mejoren. Van a encontrarse en su práctica médica que muchos pacientes llegan únicamente con salbutamol. Entonces, el salbutamol es solamente un medicamento de rescate. Algo que verdaderamente los vaya a ayudar son los corticosteroides inhalados, para que esto sí lo tengan desde ahorita bien, bien presente. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar el asma? Mande. ¿De la vía aérea?
Podría ser, no tengo el dato, nos pregunta Caro si la hiperplasia que se produce en la vía aérea, en el epitelio de la vía aérea, también podría predisponer a cáncer. No tengo la verdad el dato de si estos pacientes desarrollan mayor cantidad de neoplasias, hasta donde sé no, pero habría que investigar a fondo. Lo checamos igual. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar el asma? ¿Qué escucharon en Neumo? ¿Cómo la están clasificando? A ver, Fernando, ¿cómo están clasificando el asma en Neumo? ¿No? A ver. Michelle, ¿cómo están clasificando el asma en Neumo? Ok, esta es una clasificación del asma, es la más usada por los neumólogos. En alergología, no sé si se dieron cuenta ahorita que como la alergología estudia el asma, va un poquito más a fondo, ¿verdad? Va un poquito más a la onda histopatológica, molecular, sí se estudian diferente, entonces está padre que lo lleven juntos. Y aquí vamos a hablar sobre esta clasificación. Se propone una clasificación. Al principio únicamente se hacía una clasificación con base en la severidad del asma. Si era una asma leve, moderada, severa. Luego pusieron esto complementario de que si es intermitente o es persistente, y si es intermitente leve, moderada, severa, si es persistente leve, moderada, severa. Después se vio que había diferentes formas de acuerdo a los bases fisiopatológicas, a las manifestaciones clínicas, a la respuesta al tratamiento, a patrones de inflamación que se seguían. Y con todo esto dijeron, pues ¿cómo le pongo yo para ponerle asma leve, persistente, sin respuesta al tratamiento, alérgica? Entonces me quedaría un nombre gigantesco del asma, por lo que a estos se les terminó llamando fenotipos. Todos estos que ven aquí van a ser fenotipos y luego se da un concepto de endotipo. Este concepto de endotipo se refiere a una vía biológica que nos va a explicar el desarrollo del asma, pero todavía este no está bien determinado porque está en investigación. Entonces, dejaron la clasificación de acuerdo a los fenotipos. En esta tabla, que no pueden ver bien, pero bueno, los que no traen compu, todos traen compu, ¿verdad? Andan bien estudiosos. Chequen esa compu. Y si se fijan, la tenemos basada, la clasificación, en la inflamación de la vía aérea y la podemos llamar eosinofílica, neutrofílica, mixta, pausigranulocítica. Si nos basamos en las características clínicas, ¿quién nos lee las características clínicas de esta clasificación? Allá en la esquina, por favor. ¿Cómo te llamas? Nancy. Si no tienes tu compu, si alcanzas a ver. Ah, ok. Pero si no alcanzas a ver, ok, entonces alguien de este lado, chicas, en la esquina. Sí, y nos lo traduces de una vez. Uh-huh. Resistente al tratamiento. Adultez, así le ponemos, asma en la adultez. Y bueno, basados en la función pulmonar, Caro, ¿cómo es la clasificación? De la vía aérea, así. Uh-huh. Ahora, si la clasificamos basados en los desencadenantes, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda?
¿Cómo se llama? ¿Quién está a un lado de Michelle? ¿Está en otro canal? Ok. Atrás. Atrás. ¿Tú? Basado en los factores desencadenantes, ¿cómo podemos clasificar el asma? No, en los desencadenantes. En el cuarto subtítulo. No te escuché, mande. Ajá, esa. Inducida por esteroides no inflamatorios. Ajá, ¿qué más? Sí. Menopáusica. Por ejercicio o por el aire frío. Y ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál de todas estas clasificaciones vamos a usar? O vamos a usar todas. Por ejemplo, yo voy a decir, esta paciente del caso clínico tiene un asma eosinofílica moderada con obstrucción fluctuante de la vía aérea, alérgica y asociada a rinosinusitis. Es demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué se nos propone? La American Thoracic Society nos dice que la vamos a clasificar de acuerdo a las características clínicas clave. Esta parte que nos mencionaron, como la están haciendo en Neumo, es la clasificación más usada. ¿Por qué? Porque ya que vimos todo esto, es la forma más práctica donde a nosotros nos da mucha noción de clínicamente cómo está este paciente, ¿sí? Entonces, una que sea leve, persistente, ya a nosotros nos dice, ah, bueno, es un asma que tiene los síntomas siempre, pero siempre está tranquilo. Si nosotros en algún punto queremos enfatizar alguna otra característica, pues podemos decir a lo mejor asma inducida, asma persistente leve, inducida por AINES. ¿Sí? Entonces, esto podríamos nosotros complementarlo de acuerdo a las características de cada paciente. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y bueno, diagnóstico de asma en adultos es lo que viene después. Vamos a formar los equipos, vamos a dejarlos formados para mañana. Fernando sin equipo. A ver, los de aquí de casa, los de aula me van a hacer 3 grupos para mañana, 3 equipos. No, son muchísimos. ¿Cuántos son? Me engentan. No, no sé. 25. Me van a hacer 6 equipos. Los de aula, 6 equipos. Para mañana ya necesito los equipos formados, que lleguen a las 7 y ya lleguen a sentarse con su equipo. ¿Sí? Que ya tengan las bancas acomodadas y todo. Y los de casa, déjenme ver cuántos hay en casa. A ver, los de casa, espérenme un poquito, chicos. Guarden silencio un momentito, por favor, para decirles a los de casa, porque sé que seguramente están estudiando de otra materia. Entonces, quiero que pongan atención los de casa y los que no, para que pregunten y les comenten. En casa, igual. Hay otros 20 y tantos, ¿verdad? En casa, equipos de 4, 5 equipos de 4 o de 5. O sea, unos van a quedar de 5 y otros de 4. A eso me refiero. Sí. Esa afinidad. En casa, equipos de 4 o de 5. Y los de casa van a hablarnos de tratamiento del asma. Y vamos a hacer esta vez una línea del tiempo. Así como hicimos el cartel, ahora vamos a hacer una línea del tiempo. 5 minutos para exponerlo el miércoles, no se les olvide. Entonces,
Los de casa ya tienen que haber leído algo y los de aula también ya tienen que haber leído algo para mañana se sienten a discutir y empiecen a elaborar su línea del tiempo. Los de aula, ¿cuántos dije? ¿6 equipos? 3 equipos van a hablar de diagnóstico, pruebas diagnósticas, ¿no? Síntomas, pues, y pruebas diagnósticas. Y otra parte, otros 3 equipos van a hablar de tratamiento de una crisis asmática. Mañana ya les digo quién habla de qué cosa, entonces todos lean todo. Ay, ajá. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Gracias a todos.